Esta mañana una nueva serie de predicaciones, mis hermanos, y es repensando tu vida, repensando tu vida. El objetivo, mis hermanos, es que a lo largo de 9 semanas, ustedes y yo aprendamos a poner pensamientos adecuados en nuestras vidas, mis hermanos. Y esa es la idea, repensando tu vida, así se llama esta serie de predicaciones. Son 9 predicaciones que veremos a lo largo de 9 semanas, mis hermanos, y de verdad que les animo, mis hermanos, a que pues juntos veamos con emoción y también, mis hermanos, con devoción y estudiemos, repasemos la Escritura, mis hermanos. Es muy importante, de verdad, muy, muy importante, mis hermanos, lo que pensamos, lo que tú y yo pensamos, mis hermanos. Así es que el título de esta predicación, de esta primera predicación, es: para cambiar mi vida, cambiaré mi manera de pensar. Para cambiar de vida o cambiar mi vida, cambiaré mi manera de pensar. Ese es el título de la predicación. Y quisiera que inclinaran sus rostros y vamos a orar. Gracias, mi hermana Cristi, gracias por orar, y vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, a ti la honra, la gloria, el honor, toda la alabanza. A ti, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Por favor, Señor, háblanos a cada uno en lo particular. Déjanos entender quién eres tú y conocer acerca de tu voluntad, porque esto es el todo del hombre, como dice tu palabra. Esto es lo mejor, entender acerca de tu persona, entender acerca de tu voluntad. Háblanos acerca de esto en esta mañana, mi Señor, y te pido que con tu palabra, mi Señor, llenes las necesidades de mis hermanos, los que están aquí y los que nos acompañan en redes sociales. Llena cada necesidad. Tú puedes hacerlo con tu preciosa y poderosa palabra. Por favor, mi Señor. Al mismo tiempo, Padre Celestial, te pido que me permitas darte la gloria al exponer tu palabra. Concédelo, Señor, y también permíteme exponer tu palabra sin error, mi Dios, para que tú seas glorificado en gran manera. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Entonces, estamos en esta serie de predicaciones, esta nueva, mis hermanos, se llama Repensando tu vida. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Requerimos un cambio en nuestras mentes. Requerimos un cambio en nuestra manera de pensar. Saben, tú, yo, todos nosotros necesitamos tener nuestra mente bajo control. Nuestra mente debe ir en la dirección adecuada, mis hermanos. Así es que cada semana, mis hermanos, iré compartiéndoles 9 verdades, mis hermanos, en la manera en que ustedes y yo podemos mejorar nuestra manera de pensar. Y por una razón, mis hermanos, porque como dice el título de esta predicación, si cambia nuestra manera de pensar, ¿sabes? Va a cambiar nuestra vida. Y eso es muy importante, mis hermanos. No les voy a hablar de coaching, no, mis hermanos. Tampoco les voy a hablar de pensamiento positivo, tampoco, no, mis hermanos. No, eso no es. Nunca ha sido mi intención eso. Lo que sí quiero que veamos es que, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de nuestros pensamientos y tenemos que tener, mis hermanos, cuidado con lo que pensamos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra vida, mis hermanos. Así es que en esta mañana quiero compartirles, mis hermanos, brevemente lo que veremos a lo largo de 9 semanas, y quiero decirles 9 cosas, 9 verdades quiero compartirles hoy en esta mañana. 9 verdades, mis hermanos, para cambiar nuestra manera de pensar. Quiero compartirles esto en esta mañana. Así es que vamos a empezar, mis hermanos. En primer lugar, si tienen allí su boletín, lápiz, pluma, mis hermanos, pueden ir anotando en los espacios que tienen allí en el resumen de la predicación. Gracias, mis hermanos. En primer lugar, número 1, mis hermanos, si lo pueden anotar, mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. ¿Saben, mis hermanos? Esta es una declaración muy, muy profunda. Nuestros pensamientos controlan nuestras vidas,
pero nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Saben? Esto es algo que nos distingue como seres humanos, como criaturas hechas a la imagen de Dios. Nuestros pensamientos controlan nuestras vidas, pero podemos nosotros controlar nuestra manera de pensar. Déjenme mostrarles 2 versículos de la Escritura, mis hermanos. Ahí está, Proverbios 23:7. Dice, mis hermanos, este pasaje, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, una persona es lo que piensa. Eso es lo que dice la Biblia, la Escritura. Mis hermanos, nosotros podemos ver a una persona, pero no podemos ver en su mente, y en su mente allí está lo que verdaderamente es esa persona. Entonces este pasaje nos habla de esto, mis hermanos. Somos nosotros la suma de nuestros pensamientos. Déjenme mostrarles otro pasaje, Proverbios 4:23, mis hermanos. Dice el pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para las personas, mis hermanos, del Antiguo Testamento, los pensamientos, mis hermanos, venían del corazón, no de nuestra mente como nosotros lo pensamos ahora, mis hermanos, o sabemos ahora, viene del corazón. Por eso el pasaje habla de esta manera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras, guarda tus pensamientos. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, mis hermanos, lo que nos está diciendo este pasaje, en realidad del corazón mana la vida, de allí viene la vida, mis hermanos. Bien, este versículo, mis hermanos, Proverbios 4:23, nos enseña 2 importantes verdades, mis hermanos, que vamos a ir repasando una y otra vez a lo largo de estas semanas. En primer lugar, mis hermanos, nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. Nuestra vida, el curso de nuestra vida, la dirección de nuestra vida está determinada por nuestros pensamientos. Es decir, si tú piensas mal, vas a vivir mal. Si piensas bobadas, vas a vivir una vida boba. ¿No es así? A pensamientos sagaces, vas a tener una vida sagaz. Si tú tienes buenos pensamientos, sabes, tendrás una buena vida, porque cada uno de nosotros, tú, yo, todos nosotros somos los que pensamos. Y nuestros pensamientos controlan y moldean, mis hermanos, en verdad, rigen nuestras vidas. Pero también este pasaje nos dice una segunda verdad, mis hermanos. Dice allí, si ustedes lo ven en este pasaje, Proverbios 4:23, dice guarda, dice el versículo. En otras palabras, cuida, guarda. Esto quiere decir, mis hermanos, esta palabra que quiere decir guarda o cuida, lo que está indicándonos es que hay una elección, hay una decisión, mis hermanos. Sí, está bien, lo que pensamos controla nuestras vidas, pero tú y yo podemos elegir lo que pensamos. Eso es lo que dice el pasaje, guarda, cuida. Y lo que indica es esto, que hay una elección, mis hermanos. Una de las razones para estar haciendo esta serie de predicaciones, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos aprender a tomar decisiones acerca de cómo pensamos. Necesitamos tomar este tipo de decisiones, mis hermanos. ¿Sabes? Muchos pensamientos, mis hermanos, están en nuestra mente. Dejamos que los pongan los medios de comunicación, revistas, televisión, radio, mis hermanos, o incluso Satanás pone pensamientos en nuestras mentes. Y debemos cuidar esto, mis hermanos. Así es que necesitamos cuestionar nuestra manera de pensar. Necesitamos preguntarnos, ¿en verdad quiero pensar así? ¿En verdad quiero pensar como lo estoy haciendo? Saben, mis hermanos, muchos de los problemas que tú tienes y que nosotros tenemos, mis hermanos, son porque dejamos que otras personas o dejamos que otras cosas pongan pensamientos en nuestras mentes y no los elegimos, mis hermanos. En realidad no lo estamos considerando. Dejamos que los medios de televisión, radio, mis hermanos, la televisión, libros, revistas, amigos, colegas, enemigos y Satanás nos sugieran pensamientos. Y no solo, mis hermanos, porque seamos de mente abierta, queremos que se nos metan todas las cosas que hay en el mundo. Debemos elegir pensar bien,
más seguido. Hay que aprender a pensar mejor, mis hermanos. Si no elegimos esto, tendremos problemas en nuestras vidas. Si tenemos malos pensamientos, erróneos, mis hermanos, pensamientos que hieren, que nos derrotan así, mis hermanos. Así es que en estas semanas tenemos que aprender, mis hermanos, a ser menos pasivos para pensar, a ser menos activos, a pensar con mayor intención, mis hermanos, en nuestros pensamientos, porque es nuestra decisión lo que pensamos, es nuestra decisión. Nuestros pensamientos controlan nuestras vidas y nosotros controlamos a nuestros pensamientos y necesitamos un mayor control de esto, mis hermanos. Nos preocupamos frecuentemente, ¿saben, mis hermanos?, por la contaminación del agua. ¿No es así? Nos preocupamos a veces por la contaminación del aire. Pero, ¿sabes? Muy pocos se preocupan por la contaminación de su mente. Nos preocupamos por la contaminación que hay en el mundo y la contaminación de nuestra mente. ¿Qué pasa? Dejas sentar a tu mente, a tus pensamientos, cosas que no son correctas, que van en contra de la palabra de Dios. La verdad, mis hermanos, debemos elegir no escuchar muchas cosas, no tenerlas, no retenerlas en nuestras vidas, mis hermanos. Así es que lo que tenemos que aprender es a ser más intencionales sobre aquellas cosas que dejamos entrar en nuestras mentes. Entonces, lo primero, mis hermanos, lo primero. En segundo lugar, mis hermanos, quiero compartirles, mis hermanos, lo siguiente. Todo cambio que quiera yo en mi vida debe empezar en mi mente. ¿Quieres cambiar? Muchas personas, mis hermanos, están batallando con su manera de hablar, están batallando con su manera de actuar, están batallando con hábitos destructivos. Muchas personas dicen, quiero cambiar de vida, quiero cambiar de mi manera de hablar, mi manera como trato a mi familia, mis hermanos. Hay muchos intentos fallidos de cambiar. Y saben, la mayor parte intenta cambiar con cambios de conducta, tratando de no hacer aquellas cosas. Saben, no es lo mejor, porque los cambios no se empiezan cambiando la conducta. No es así, mis hermanos. Los cambios comienzan cambiando nuestra forma de pensar, lo que queremos cambiar. Esa es nuestra mente. No empiezan con la conducta, empiezan desde nuestra mente, mis hermanos, nuestra manera de pensar. Por eso la Escritura dice, Romanos 12:2, mis hermanos, dice allí, lo podemos leer juntos, dice, mis hermanos, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, de vuestro entendimiento, mis hermanos. Es decir, no te conformes a este mundo, es decir, no tomes el molde del mundo, no te adaptes al mundo, mis hermanos. Es decir, lo que el mundo diga no importa, eso no importa. No te amoldes, no tomes el molde del mundo. Más bien, como dice el pasaje, mis hermanos, si queremos ser transformados, si queremos ser cambiados, mis hermanos, la verdad es que nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar debe ser también transformada, mis hermanos. Debemos dejar que Dios transforme nuestras mentes, mis hermanos, que la modifique, para que pensemos nuevas cosas y eso también modifique nuestras vidas. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, dice, mis hermanos. Dice la Escritura, Mateo 5:8, ¿lo recuerdan, mis hermanos? Dice, felices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tienes una manera de pensar limpia, adecuada, correcta, si tienes una manera de pensar, tu mente y tu corazón están en el lugar correcto, entonces podrás ver a Dios en el mundo que te rodea. Podrás ver a Dios. Todo empieza en el interior. Cualquier cambio que uno quiera realizar empieza en la mente. No en los sentimientos, no en la conducta. Empieza en la mente. Y esto debemos recordarlos.
Y esto me lleva a la tercera verdad, mis hermanos, que quiero compartirles en esta mañana. ¿Cuál es esta tercera verdad, mis hermanos, que tenemos aquí? Yo puedo cambiar cómo me siento cambiando lo que pienso. Es así, mis hermanos, lo que dice esta verdad. Uno quiere cambiar sentimientos, mis hermanos, pero ¿sabes? Uno no puede. ¿Notas que tus sentimientos no obedecen tu voluntad? ¿Quieres cambiar esto y no puedes? Si te sientes mal y quieres cambiar esa manera de sentirte y no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Nuestros sentimientos suelen rebelarse, mis hermanos, se resisten a nuestra voluntad y no podemos ordenarles. Es decir, alguien está triste y dice, ya no quiero sentirme triste, pero sigues triste. No puedes cambiarlo. No funciona, mis hermanos. O no puede uno ordenarse, ahora me ordeno que yo tengo que estar feliz. No puede ser, no es así, mis hermanos. Es como cuando le decimos a un niño pequeño que está llorando por algo, le decimos, y eso hacen mucho las mamás, ¿no? Deja de llorar, ¿no? ¿No le decimos así al niño? Pero el niño tiene algo y no va a dejar de llorar porque está haciendo, mis hermanos. Tiene algo que le está afectando. Igual, mis hermanos, no podemos forzar los sentimientos. Muchas veces, mis hermanos, los sentimientos son incontrolables. No podemos controlarlos todo el tiempo, pero ¿saben? Lo que sí podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Y nuestros pensamientos definen, mis hermanos, lo que nosotros sentimos. Si tú sientes miedo, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que estás pensando. Si estás deprimido, es porque así estás en tu mente, con depresión. Si estás enojado, es porque eso estás pensando, en tu mente estás enojado. Si te sientes con amargura en tu corazón, es porque lo estás pensando. Las emociones no cambian, pero saben, el pensamiento sí. Y si tú cambias tu manera de pensar, te sentirás mejor, mucho mejor. Así es que tenemos una opción, mis hermanos. Podemos dejar de pensar en lo que estamos pensando y ser más intencionales, mis hermanos. Por ejemplo, déjenme ponerles este ejemplo. Estás viendo la televisión, estás viendo un comentarista, estás viendo las noticias y estás viendo allí al lector de las noticias, al comentarista, al reportero en la pantalla. No te gusta, te cae mal, pero lo estás viendo y cada vez lo ves más y más y más y te frustras. ¿Cómo eliminas esta frustración? ¿Sabes cómo? Cambiando el canal, ¿no es así? Le cambias el canal. Así es, mis hermanos. ¿Saben? Lo mismo pasa con nuestra mente, mis hermanos. No quiero angustiarme, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el canal. No quiero deprimirme, cambiar el canal. No quiero desear cosas malas, cambia el canal. No quieres estar amargado, pues cambia el canal, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto de cambia el canal? Tienes que cambiar el enfoque. Tienes que cambiar tu enfoque, mis hermanos. Y esto vamos a hablar en detalle más adelante. Pero, mis hermanos, de verdad tenemos que entender esto. Tú y yo podemos cambiar cómo nos sentimos cambiando lo que pensamos. Déjenme darles un par de ejemplos en la Biblia, en la Escritura. En primer lugar, mis hermanos, Salmo 42:6. Salmo 42:6. Aquí el salmista, mis hermanos, está expresando su sentir. Está expresando su emoción, mis hermanos, aquí el salmista. Dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. En otras palabras, me siento verdaderamente angustiado. ¿Sabes? Esta es una emoción muy fuerte. Pero ¿qué es lo que hace el salmista? Cambia el enfoque. ¿Qué es lo que hace David, mis hermanos? Dice allí el pasaje, el versículo 6 de este Salmo 42. Por eso me acuerdo de ti. Eso es cambiar el enfoque. No sigo en mi depresión, no sigo en mi ansiedad, en mi angustia. Me acuerdo de ti, Señor. Quiero cambiar esto, quiero cambiar mi sentimiento, quiero cambiarlo de verdad. Entonces tengo que volver
a Dios. Tengo que cambiar mi enfoque, mis hermanos, no pensar en lo que está aplastando nuestro corazón. Señor, voy a pensar en ti. ¿Sabes? Esta es una decisión, es una elección, es una elección. Vamos a ver un segundo pasaje, mis hermanos, que es un pasaje precioso, Jonás 2:7. Lo podemos leer, mis hermanos, Jonás 2:7, todos juntos. Vamos a leerlo, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es lo mismo que el salmista. Mis hermanos, de verdad este pasaje, que es muy corto, deberíamos memorizarlo, mis hermanos, y de verdad deberíamos hacerlos así. Dice, mis hermanos, cuando mi alma desfallecía en mí, es decir, cuando había perdido toda mi esperanza, mis pensamientos los dirigí a ti, me acordé de Dios, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y otra vez, este es un ejemplo, igual que David en el pasaje anterior, mis hermanos, es una decisión, es una elección, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vean ustedes este proceso, mis hermanos, vean ustedes este proceso. Ahí ustedes tienen unas flechas con unos espacios y pueden anotar estas 3 palabras. Lo que piensas, eso te lleva a sentir algo y eso te lleva a actuar. Es un proceso, así estamos diseñados. Dios nos diseñó de esta manera. Pensamos cosas, nos sentimos de determinada manera y luego, mis hermanos, actuamos de acuerdo a eso. Así lo hacemos, mis hermanos. Así es que tenemos que darnos cuenta de este proceso. ¿Quieres cambiar tu manera de sentir? Cambia tus pensamientos. ¿Y qué va a cambiar? También tu manera de conducirte, tu conducta. Eso va a cambiar, mis hermanos. Tenemos que aprender esto así. Ahora, quiero decirles en cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta verdad para ir repensando nuestras vidas, mis hermanos. En cuarto lugar, debemos entender esto. Toda conducta se basa en una creencia. Toda conducta se basa en una creencia. La palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho que decir acerca de esto, mis hermanos. Sabes, ustedes y yo hacemos lo que hacemos porque hay una creencia detrás. Hacemos lo que hacemos porque siempre hay una creencia detrás. Siempre que alguien actúa de determinada manera, buena o mala, correcta o no, es porque detrás hay una creencia, mis hermanos. Están creyendo algo. Todas nuestras conductas se basan en creencias ocultas. Ocultas, mis hermanos. Así es que, déjenme ponerles algunos ejemplos. Si yo estoy asustado, mis hermanos, es porque estoy creyendo en ese momento en cosas que me asustan. Cosas que me asustan. Déjenme ponerles otro ejemplo. Si actúo resentido con otros, mis hermanos, es porque estoy creyendo que he sido devaluado, que las personas me han devaluado así. Así es que me voy a defender y voy a actuar de manera resentida contra los demás. Si soy orgulloso, mis hermanos, es porque en secreto estoy creyendo que no soy tan bueno. En realidad eso pasa. Los que tienen, mis hermanos, sentimiento de orgullo, de soberbia, están creyendo en su interior que no son tan buenos y tratan de compensar esto. ¿De qué manera? Siendo presuntuosos, siendo orgullosos, porque se sienten inseguros. Creen que no dan la talla, que no dan el lugar, mis hermanos. ¿Sabes, pues? Detrás de cada cosa que tú y yo hacemos hay una creencia. Te pregunto, ¿sabes cuáles son tus creencias? Si hay algo que no te gusta, pero lo haces. O sientes algo que no te gusta sentir, lo que necesitas es ir a la fuente, al origen, que tu mente cambie. Que cambie esa idea en tu mente, esa manera de pensar. Por eso, mis hermanos, la recomendación de la Escritura, y en Ageo, capítulo 1, versículo 5, dice: meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, piensa bien lo que estás haciendo.
En otras palabras, piensa bien. Si tú empiezas a pensar en tus pensamientos, si eres sincero y comienzas a evaluarte de manera adecuada, comienzas a preguntarte, ¿por qué actúo así? ¿Por qué me peleo con mi esposa? ¿Por qué me peleo con mi esposo? ¿Por qué regaño a mis hijos sin razón? ¿Por qué me peleo todo el tiempo en el trabajo? Debes preguntarte también, ¿qué estoy creyendo detrás de esta conducta? Es decir, ¿qué idea dispara esa acción? ¿Qué idea dispara mis malas palabras? ¿Qué idea dispara lo que yo estoy hablando para herir a otro? ¿Qué creencia está detrás de ese comportamiento? Mis hermanos, uno tiene que empezar a parar, a pensar en lo que uno está pensando. Ahora, quiero decirles que confesar esto está bien. Confesarlo, decirlo está bien. ¿Has tenido algún conflicto? Supongamos que tienes un conflicto con tu esposa, o tienes un conflicto con tu papá, o tu mamá, o tus hijos. Tienes un conflicto. No estás de acuerdo con lo que te dijo tu esposa o tu esposo. No estás de acuerdo. ¿Está bien? No estás de acuerdo, pero estás en un desacuerdo decente. ¿Qué quiero decir decente? Comienzas a discutir decentemente tu desacuerdo. ¿No es así? Estás hablando como adulto. Pero de repente, algo en la discusión explota. Estás en desacuerdo y estás platicando y de repente, ¡boom!, explota algo. Y de repente las emociones brincan y de repente te enganchas. Y estás con una intensidad emocional, ¿sí? Como en 2 segundos así. ¿No te ha pasado? ¿Te ha pasado o no? Acéptalo, ¿no? Si no, mis hermanos, déjenme decirles, nos va a crecer la nariz. A todos, a mí me ha pasado, a ti también, estoy seguro. Por eso lo comento, mis hermanos. ¿Estás discutiendo de algo, platicando de algo, allí en tu casa? De repente explotas, estás fuera de control. Estás molesta o molesto, estás nervioso, estás irritado, enojado, tienes miedo, estás sudando, levantas la voz, hay lágrimas, lloros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si has estado en una situación así, necesitas hacerte esta pregunta. Si la quieres anotar allí en tu boletín. ¿Qué es lo que creo ahora mismo? Ahora mismo. Porque algo en tu interior, en tu mente, acaba de disparar una creencia no expresada. Algo que está oculto allí en tu interior. Puedes creer quizás que no te escuchan. Puedes creer que tus ideas no tienen validación, que nunca has recibido validación. Puedes creer que no se te trata con respeto. Puedes estar creyendo algo que de repente disparó esa respuesta emocional. ¿Siquiera sabes qué es? ¿Sabes lo que estás pensando y que por eso respondes así? A menudo tienes una discusión, entras en conflicto y te enojas, sin siquiera saber por qué. Es más, ni siquiera estás pensando en tu interior, ni siquiera tú te aguantas. Ni siquiera tú te aguantas. ¿Por qué? Mis hermanos, amados y queridos, como su pastor y también como persona bien intencionada con todos ustedes, mis hermanos, les pido que empiecen a buscar las creencias ocultas que les hacen disparar estas cosas. Empieza a preguntarte, ¿por qué me afecta esto a mí tanto? Pregúntatelo. ¿Por qué lo que dijo él o lo que dijo ella de pronto me hizo echar chispas, me hizo enojar tanto? ¿Te recuerda algo que tu mamá te decía o tu papá o algo que pasó en el colegio, en la escuela? Ese sentimiento que tenías de niña o de niño una y otra vez y te sientes otra vez como niño y por eso estás actuando así. ¿Sabes, mis hermanos?
Una manera de crecer y de madurar es examinarnos a nosotros mismos constantemente, examinar nuestra mente, examinarnos. Si tú no tienes un acto de reflexión acerca de tu propia vida, no vas a crecer. Tienes que reflexionar acerca de ti. Y de verdad, cuando lo haces, cuando estás examinando tu vida, quizás estás exagerando con respecto a lo que te dice alguien o tu esposo o tu esposa. Quizás estás malinterpretando lo que tu esposo te dijo y no te quiso decir eso. Tú lo malinterpretaste. Quizás estás haciendo suposiciones. ¿Sabes que me lo dijo por esto? Y estás suponiendo. Y tú crees que dijo eso, pero en realidad no fue así. Tú supusiste. Y eso te llevó a exaltarte, a enojarte, a que tus emociones estallen. Pero ¿sabes qué dice la Biblia con respecto a esto? Proverbios 14:15, mis hermanos. El simple todo lo cree. Quiere decir el tonto. La gente necia cree todo, pero la gente sabia, o como dice el pasaje, mis hermanos, el avispado, mis hermanos, dice, el avisado mira bien sus pasos. Tienes que estar haciendo un examen de tu propia vida. ¿Por qué te exaltas? ¿Por qué comienzas a gritar en una discusión? ¿Por qué comienzas a decir malas palabras en una discusión? ¿Por qué haces eso? Algo está allí en tu interior que está haciendo que provoque esa situación. ¿Siquiera lo sabes? ¿Sabes eso? Tienes que estar reflexionando en tu propia vida, en tus acciones, en tus pensamientos sobre todo, tus creencias ocultas. Vamos a pasar al número 5, mis hermanos. Quinta verdad. La quinta verdad, mis hermanos, es esta. Cada vez que yo peco, en ese momento estoy creyendo una mentira. Cada vez que yo peco, estoy creyendo una mentira. En particular, siempre, siempre, mis hermanos. Quiero decirles lo siguiente. Satanás, el maligno, desea tentarnos, a ti y a mí, a todos nosotros, y siempre usa el mismo proceso, un proceso de 4 pasos, mis hermanos, un proceso de 4 pasos. Desde el principio, Adán y Eva, mis hermanos, el maligno utilizó un proceso de 4 pasos. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora, mis hermanos, solo quiero que revisemos el tercer paso, mis hermanos, y el tercer paso es engaño. Es engaño. En este paso de la tentación, mis hermanos, el maligno, Satanás, empieza a hacer que tú y yo dudemos de lo que Dios dice es verdad. Y empezamos a creer, mis hermanos, que nuestro sentir o pensar, mis hermanos, que en realidad eso es verdad, mis hermanos, lo que el maligno nos está diciendo. Y el maligno puede comenzar a decirte cosas como esa: mira, eso no te va a hacer daño. Vamos, ya eres adulto, lo puedes manejar, te vas a hacer sentir feliz, no es para tanto, todo el mundo lo hace, tú sabes mejor que Dios lo que te hace feliz. ¿Y sabes qué son esos? Puras mentiras. Puras mentiras. Todas estas cosas son mentira. Cada vez que tú y yo pecamos es porque creímos una mentira. Y si quieres dejar un pecado que te es habitual, una conducta nociva, algo que te está autodestruyendo, si quieres dejar un mal hábito, el tomar, por ejemplo, el drogarse, cualquier cosa, debes buscar la raíz hasta llegar a la mentira que estás creyendo. Quizás estás creyendo, seré más feliz si hago esto, seré más rico si hago lo que Dios dice que no, seré más sexy, tendré más fama, tendré más dinero. Voy a sentirme más realizado si hago lo que Dios me dice que no debo hacer. O viceversa, mis hermanos. Si evito hacer lo que Dios me pide hacer, entonces tendré dinero, seré popular. Vamos, pero son engaños, mis hermanos. Son engaños.
Proverbios 14:12, mis hermanos, dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Lo podemos leer juntos mejor todos, mis hermanos? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si dice este pasaje, te pregunto, ¿has seguido un camino que lleva a la muerte? Yo creo que sí, tú y yo, todos nosotros, todos. ¿Has seguido un camino que te lleva a un callejón sin salida? Sí, mis hermanos. ¿Has hecho algo que pensaste que iba a funcionar, pero no funcionó y te llevó a una situación de derrota? Sí, mis hermanos, todos nosotros, todos nosotros. Muchas cosas nos parecen bien, las vemos buenas, mis hermanos, que nos harán felices estas cosas. Creemos, mis hermanos, que será el éxito de nuestras vidas, seremos realizados, encontraremos satisfacción y significado, pero no es así. Son la muerte, son mentira, mis hermanos. Y eso es lo que pasa cuando no creemos lo que Dios dice, mis hermanos. Cuando no creemos la verdad de Dios, terminamos varados, mis hermanos, terminamos por perecer. ¿Conocen alguna persona que sigue haciendo cosas autodestructivas aunque la están matando? Cosas autodestructivas. ¿Por qué las hace? Porque está creyendo en una mentira. Sobre la adicción o sobre el tomar, sobre el beber, mis hermanos, o sobre muchas costumbres. Todo pecado, mis hermanos, siempre lo causa una mentira. Por eso, bien claro lo dice la Escritura, la verdad de Dios, su palabra es lo que nos hace libres. Y fue Jesucristo, nuestro Señor, quien utilizó estas palabras, mis hermanos. Hay muchos caminos que nos parecen bien, correctos, pero llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque estamos creyendo una mentira. Una de las mentiras más comunes, mis hermanos, más frecuentes, que solemos creer, es que cuando somos tentados es porque algo de afuera de nosotros nos tienta. Algo de fuera. Tendemos a pensar que la tentación es algo externo, como algo en la sociedad, en la familia, en la cultura o donde trabajamos. Pensamos, si no estuviera eso allí, yo no sería tentado. Así pensamos, mis hermanos, que el problema, mis hermanos, real no es uno. Tendemos a pensar eso. El problema es lo que tientan, no somos nosotros, mis hermanos. Eso es así. Pero, ¿sabes? Eso es mentira. La Biblia dice, mis hermanos, que es justo lo opuesto. La tentación, ¿dónde comienza? En el interior. En el interior de uno. Allí es donde comienza. Vemos Santiago, mis hermanos, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice aquí este pasaje, mis hermanos, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa concupiscencia? Son los propios deseos malos, los propios deseos de uno. No es del exterior cuando uno es tentado, es de uno, del interior. Los propios deseos malos, cuando uno es seducido y atraído por ellos, los propios deseos de uno. No es el exterior, mis hermanos, es uno mismo, de su interior. Y la Escritura, mis hermanos, dice que de estos deseos nacen los actos pecaminosos, dice, sale el pecado de la concupiscencia después que ha concebido, después de que uno ha sido seducido y atraído, da a luz el pecado. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Y finalmente el pecado nos conduce a la muerte. ¿Recuerdan? Lo comentamos hace un momento, mis hermanos. Lo que piensas determina lo que sientes.
y lo que sientes determina cómo actúas. ¿Recuerdan eso? Ahí lo tienen en su boletín, en las flechitas, ahí lo tienen, mis hermanos. ¿Sabes? Eso, nuestros actos, nuestra concupiscencia, lo que estamos pensando, nuestros propios deseos malos, nos llevan a la muerte, mis hermanos. ¿Sabes? No somos tentados por el exterior, no, mis hermanos. Somos tentados por nuestros propios pensamientos, deseos malos. De eso somos tentados. Así es que, no culpes. Cuando seas tentado, no culpes a las circunstancias. No digas, es que no pude evitarlo. No, no lo digas. No son las circunstancias. Es más, ni siquiera es tu esposo, tu esposa o tus hijos. No es eso. No es eso. No digas, no es mi culpa cuando eres tentado. No es eso, no son las circunstancias, no es la parte externa. ¿Sabes? Son tus propios deseos, lo que está en tu corazón. Por eso eres tentado. No culpes a los demás, no culpes a las circunstancias. ¿Sabes? Cuando seas tentado, debes preguntarte, ¿qué mentira estoy creyendo? Porque es una mentira. Cada vez que pecamos, mis hermanos, estamos creyendo una mentira. Puedes preguntarte, ¿qué mentira estoy creyendo? Alguna vez, mis hermanos, un hermano que ya falleció en esta congregación hace tiempo me decía, tengo derecho a ser feliz. Y me decía esto como pretexto para dejar a su esposa. Tengo derecho a ser feliz. Es una mentira. Realmente era una mentira. Si dejo a mi esposa, dejo a mis hijos y tuviera un romance, sería más feliz. Yo creo que si hiciera esto, aunque Dios diga no lo hagas, sería más feliz. Así es que debes preguntarte, ¿qué mentira estoy creyendo? ¿Qué mentira? Saben, mis hermanos, hace algún tiempo estuve en la ciudad de Culiacán, nunca había ido a Culiacán, estuve allí, mis hermanos, cerca de mi cumpleaños, allí en febrero, me invitaron a dar un par de pláticas, mis hermanos, y allí conocí a unos oftalmólogos y me invitaron al día siguiente a ir a pescar. Mis hermanos, y fui a pescar con ellos a las 5 de la mañana, mis hermanos, ya estaba yo con mucho sueño, me paré, mis hermanos, y ya íbamos de camino para llegar temprano, mis hermanos, y bueno, ya desayunamos algo temprano allí, ya a las 6:30, 7, mis hermanos, ya estábamos en el bote allí para ir a pescar allí en el mar, en unos manglares, que eso es muy frecuente en las costas de Sinaloa. Y saben, mis hermanos, saben, estuvimos pues prácticamente todo el día, desde las 7 hasta las 2, 3 de la tarde, mis hermanos allí, y yo traía una gorra con visera así, también para la espalda, para no quemarnos, mis hermanos, y bueno, íbamos 4 o 5 personas, íbamos allí, mis hermanos, en el bote para pescar, ¿y saben cuánto pescamos? Un pececito de este tamaño, un pececito así, nada más de este tamaño. Bueno, lo que hicimos, mis hermanos, pues yo me tomé una foto pues con el pececito así nada más, pero lo que hicimos fue desengancharlo del cebo del esto y echarlo otra vez al mar. Echarlo porque era muy pequeño, mis hermanos. ¿Sabes? Pescar, mis hermanos, no basta con poner solamente el anzuelo de metal y que el pez diga, ah, me gusta ese anzuelo de metal, lo voy a morder. No, no es así, mis hermanos, que uno tiene que ponerle al anzuelo cebo, carnada, uno tiene que ponerle, mis hermanos, y hay diferentes cebos para diferentes peces, no solamente un gusano, mis hermanos, no, hay diferentes cebos, diferentes carnadas para diferentes peces. Por ejemplo, un buen pescador dice, bueno, si voy a pescar una trucha, bueno, pues le voy a poner mejor este cebo, mis hermanos. La verdad es que uno nunca lanza, mis hermanos, un anzuelo, mis hermanos, sin cebo, ¿verdad? Sin carnada al mar pensando pescar algo. No, no, nunca va a picar nada. Nunca uno va a pescar algo, mis hermanos. Pero ¿sabes? Mis hermanos, Satanás no hace eso. El maligno lanza su anzuelo y lo lanza, mis hermanos, con la carnada específica, con el cebo específico, mis hermanos. El maligno sabe cuál es tu sabor favorito, para que piques allí, te atrape y me atrape a mí también.
Saben, mis hermanos, Satanás es una autoridad encarnada, en cebos. Seduce, mis hermanos, sabe exactamente cómo atraer tu atención, sabe exactamente dónde picarte, tu punto blando, tu punto débil, dónde tienes aún dolor, dónde no has sanado esa herida de tu niñez y te sigue picando allí, te sigue atrayendo y seduciendo. Esa necesidad emocional no satisfecha, eso que está vacío allí en tu corazón, el maligno exactamente sabe qué carnada usar en ese anzuelo para seducirte y atraerte. Por eso, mis hermanos, tú y yo debemos preguntarnos exactamente, ¿cuál es la mentira que me está dando ahora Satanás? ¿Qué cebo, qué carnada, qué mentira, qué anzuelo? Sí, mis hermanos, porque sabes, eso nos va a atrapar y nos va a llevar a pecar, como dice este pasaje de Santiago. Exactamente, mis hermanos, exactamente. Y muchas personas se dejan seducir. Saben, mis hermanos, su punto débil, su punto flaco, y sin embargo lo creen y lo siguen, mis hermanos, porque le dan crédito. Piensan, lo puedo manejar, soy adulto, no me va a pasar nada. Pero esa es la mentira, ese es el engaño que no te va a hacer daño. Claro que sí te va a hacer daño, a ti y a mí, a todos nosotros. Así es que, mis hermanos, cada vez que tú y yo pecamos, estamos creyendo una mentira. Déjenme pasar a la sexta verdad. La sexta verdad, mis hermanos, la verdad número 6, es esta. Hay una batalla invisible por el control de nuestras mentes. Hay una batalla invisible por el control de nuestras mentes, mis hermanos. Es esto. Por cierto, ¿por qué es tan difícil saber que el anzuelo, mis hermanos, la carnada que les hablaba hace un momento y seguimos cayendo en ella? ¿Saben? Porque estamos en una batalla y peleamos contra poderes espirituales. No estamos peleando contra otro ser humano, mis hermanos, no es así. Poderes espirituales que son poderosos, mis hermanos, y que vienen contra nosotros. Es así. Así que, mis hermanos, es una batalla espiritual, una batalla invisible, se lleva a cabo por el control de nuestras mentes, mis hermanos. Déjenme abundar en esto. Nos demos cuenta o no, o queramos o no, mis hermanos, estamos en guerra. Y es una guerra espiritual. Y un enemigo que quiere tu mente, la mente de cada uno de nosotros, la mente mía también, mis hermanos, precisamente. El cristianismo no es un viaje de vacaciones, mis hermanos. El cristianismo no es un viaje de placer, donde uno se sube a un barco, a un crucero, mis hermanos, y se va a una playa hermosa y se tira allí en la playa. Que esto es muy placentero, pero así no es el cristianismo. El cristianismo, mis hermanos, no es un viaje de placer. Estamos viajando en un buque de guerra. No estamos viajando en un crucero. Estamos en guerra y el enemigo quiere nuestra mente. Leí una historia, mis hermanos, la leí en una revista, en el National Geographic, mis hermanos, allí la leí en esta revista, de una señora que compró una serpiente, una señora que compró una boa de estas que le llaman constrictor, ¿no? ¿No es así, mi hermano? Sí, una boa constrictor, una boa grande. La llevó a su casa y empezó a vivir allí con la boa. Mis hermanos, era su mascota. Y luego la llevó al veterinario, mis hermanos, y es una historia real, ¿eh? La llevó al veterinario porque la boa dejó de comer, ya no comía, y la mujer pensó que estaba enferma. Entonces el veterinario examinó a la serpiente, a la boa, y le comenzó a hacer preguntas a la señora. Oiga, señora, ¿y dónde duerme la serpiente? ¿Dónde duerme la boa? ¿Dónde tiene el receptáculo de la serpiente? Le dije, en mi cuarto, dice la señora. Ah, bueno, está bien, en su cuarto. ¿Y usted saca la serpiente del cuarto? ¿Juega con ella? Sí, dice, todo el tiempo juega con ella. Mi boa me ama y yo amo a mi boa. ¿Sí?
Y de hecho, dice la señora, la boa duerme conmigo en mi cama también. Ah, duerme con usted. Ah, bueno, oiga, ¿y usted se ha despertado en la noche con la serpiente extendida a su lado? ¿Le ha pasado alguna vez? Y dice la señora, sí, me pasó la otra ocasión, la otra noche. Bueno, entonces le dice el veterinario, tengo dos noticias para usted, una buena y una mala. La buena noticia es que la boa no está mal, no está enferma, está muy bien. La mala es que la boa se la está tratando de comer. ¿Por qué? Porque la serpiente, mis hermanos, estaba haciendo espacio en su interior para comérsela. Por eso había dejado de comer. Estaba haciendo ese espacio en su estómago. Y se estaba estirando en las noches, mis hermanos, midiéndola para ver si podía con ella. La serpiente se la quería comer. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que exactamente eso es lo que el maligno trata de hacer con nosotros día a día. Todos los días. El diablo es diablo. Es un diablo. Y trata de destruirnos. Trata de destruirte a ti y a mí. Trata de destruir tu reputación, tu familia, tus relaciones. Trata de destruir tu testimonio. Trata de destruirte a ti, tu futuro. Y no quiere que crezcas y hagas cosas para Dios. Trata de destruirte. Esta es una guerra, mis hermanos. Es una guerra. Y hay un enemigo. Y el enemigo es el maligno. El maligno es tan sagaz y tan hábil con sus ataques, mis hermanos. Muchas veces creemos que solo vemos anuncios de televisión o Facebook, estamos con el teléfono así, mis hermanos, pasándolo. O en realidad lo que está sucediendo es que el maligno está lanzando granadas, mis hermanos, bombas allí, de envidia, de comparación. ¿Por qué esa gente que veo allí en el Facebook tiene esa comida? ¿Por qué esa gente que veo en Facebook tiene esas vacaciones? Y sabes, cuando ves las noticias en la noche, está enviando torpedos de miedo. El maligno es tan sagaz en su manera de atacar, mis hermanos. Y sabes, él quiere atacar la mente del ser humano. Ese es el campo de batalla. Vean lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en el Romanos capítulo 7. Ahí dice Romanos 7, 23 al 21. Dice allí, mis hermanos, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es un principio. El apóstol Pablo se dio cuenta. Hay este principio, lo veo allí en mi vida. He descubierto el siguiente principio en mi vida. Dice que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero hacer las cosas de Dios, quiero agradar a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mis pensamientos, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te identificas con este pasaje? Creo que todos, mis hermanos, nos identificamos con este pasaje. ¿Tú quieres hacer lo correcto? Pero simplemente encuentras que regresas a lo de atrás. Y alguien puede decir, esto es deprimente, esto es así. Saben, mis hermanos, estas son las malas noticias, pero déjenme darles una buena noticia, buenísima. Dios el Señor nos da todo lo que tú y yo necesitamos para vencer a este enemigo. Nos da todo lo que necesitamos. Sí, estamos en guerra contra el maligno, pero Él nos da todo lo que necesitamos para vencer este enemigo, mis hermanos. Y eso nos lleva a la siguiente verdad. Esta verdad, mis hermanos, para ganar esta batalla por el control de nuestra mente, debo tener el Espíritu de Dios y su palabra en mi interior, si quiero ser vencedor. Sí, quiero hacer lo bueno delante de Dios, pero hay algo que me jala a hacer lo contrario. ¿Y cómo puedo ganar? Bueno, mis hermanos, es esta verdad. Debo tener el Espíritu de Dios y su palabra en mi interior
para ganar la batalla por el control de mi mente. Si tú y yo dependemos de nuestro propio poder personal y energía, de nuestro talento y capacidad, vamos a perder. Nunca, nunca vamos a ganar esta guerra con nuestra propia fuerza, porque el enemigo es poderoso, mis hermanos. En realidad tenemos 3 enemigos, dice la Escritura: el mundo, la carne y el maligno. Tenemos el mundo a nuestro alrededor, la cultura que nos está retando, la sociedad en la que nos vivimos, mis hermanos. Tenemos también a nuestro alrededor nuestra antigua naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, y también a Satanás. Y esa es una trinidad impía, una trinidad maligna, mis hermanos: el mundo, la carne y Satanás. Y debemos entender que cuando estos 3 se juntan, mis hermanos, tú y yo no somos fuertes para vencerlos. Lo que tú y yo necesitamos son 2 armas clave para ganar la batalla en nuestra mente, mis hermanos. 2 cosas: el Espíritu de Dios en nosotros, y debemos tener su palabra en nosotros. Miren qué dice la Biblia, mis hermanos, la Escritura. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice allí, mis hermanos, la palabra, la Escritura: porque la mente puesta en la carne es muerte, ¿sí? Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. La versión de la Reina Valera dice: el ocuparse. El ocuparse en la carne es muerte. Si tú estás pensando, si te estás ocupando en la carne, eso es muerte. Pero si estás ocupándote, pones tu mente en el Espíritu, dice, eso es vida y paz. Así dice, mis hermanos. ¿Cómo lucha el mundo? ¿Cómo lucha el mundo? ¿Saben, mis hermanos? Con la política, con el ejército. Pero esa no es nuestra lucha, mis hermanos. No es nuestra lucha. No luchamos con armas humanas. Luchamos, mis hermanos, con las armas de Dios. Con las armas de Dios, mis hermanos. Luchamos con esto. Dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5, mis hermanos. Perdón, no lo tengo aquí, pero lo tienen en su boletín, mis hermanos. Perdón, tuve un error allí. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Lo pueden ver? Lo tienen en su boletín, no está en la pantalla. Tuve un error allí. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es, mis hermanos. ¿De qué está hablando aquí el pasaje? ¿De qué está hablando? Bueno, mis hermanos, no usamos armas convencionales, usamos las armas que Dios nos ha dado. Mis hermanos, dice que las armas de Dios, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas para destruir, ¿qué? En primer lugar, mis hermanos, dice allí, de la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿De qué está hablando? Está hablando de las fortalezas en la mente de las personas, de las fortalezas en nuestra mente, mis hermanos. Esas áreas, heridas, dolor, hábitos, mis hermanos, en las que el maligno tiene fortalezas en nuestra mente. De eso está hablando. Pero dice que tenemos armas poderosas de Dios, este pasaje, para derribar estos razonamientos, estas cosas, mis hermanos, para destruir todo obstáculo, dice el pasaje, mis hermanos, derribando argumentos y toda altivez que impide que conozcan de Cristo y de Dios las personas.
¿Qué es lo que hace, mis hermanos? Este pasaje realmente es muy, muy poderoso. Mis hermanos, lo que nos dice aquí es de fortalezas, de razonamientos, de argumentos, mis hermanos, y de altivez. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que son cosas que están allí en nuestra mente y que están ocupando un lugar y que nos llevan a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, cosas contrarias a la Escritura, a la voluntad de Dios. Nuestra propia altivez, nuestros razonamientos, mis hermanos, carnales, que nos llevan en una dirección opuesta a la de Dios. Cosas así, mis hermanos. Quizás alguna actitud personal que tú tienes, quizás envidia o tienes un resentimiento, quizás orgullo o autocompasión que está allí en tu mente y que te lleva a actuar de una manera contraria a lo que Dios dice en su Escritura. Pero dice aquí, mis hermanos, todos estos pensamientos pueden ser capturados, dice el pasaje. Dice, llevando cautivo, mis hermanos, cautivo, capturados, mis hermanos. ¿Te ha pasado alguna vez que tu mente se revela? Estás orando y de repente comienzas a pensar en tu carro o en el colegio de tus hijos, comienzas a pensar en el mandado de la casa, comienzas a pensar en el trabajo, comienzas a pensar en las cosas que no hiciste en el día. ¿Sabes qué es eso? Tu pensamiento rebelde, que se rebela contra lo de Dios. Así es que así es, mis hermanos. Pero ¿qué dice aquí el pasaje? Llevando cautivos, mis hermanos, literalmente aprisionándolos, teniéndolos bajo control, conquistándolos, mis hermanos, y poniéndolos en sumisión, es decir, en obediencia, poniéndolos en sumisión, mis hermanos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos capturar esta clase de pensamientos y ponerlos en obediencia, en sumisión a Cristo? Bueno, mis hermanos, dos cosas: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Son las dos armas que tenemos, mis hermanos, para que nuestra mente esté bajo el control de Dios. Así es, mis hermanos. Sin el control de Dios estamos indefensos. Sin el control de Dios, mis hermanos, estamos indefensos. Por eso este pasaje que está aquí en la pantalla. Mis hermanos, debemos ocuparnos del Espíritu. Dice en la versión de Reina Valera, el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu, si tus pensamientos están en el Espíritu, eso te va a llevar a vida y paz. Así es que necesitamos a Jesucristo, porque, mis hermanos, es Jesucristo quien da el Espíritu Santo a sus seguidores. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque es Jesucristo, mis hermanos, quien nos ha hecho a nosotros templo del Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sin ello nosotros no tenemos poder. No hay modo de controlar nuestra mente rebelde si no tenemos a Cristo, si no tenemos su Espíritu, mis hermanos. Y lo segundo es su palabra, mis hermanos. Dice aquí la Escritura, Juan 8, 31 y 32. Dice, haya pues, mis hermanos, dice allí, si vosotros permaneceréis en mi palabra, dice el pasaje, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, mis hermanos. ¿Saben? Muchas personas les gusta la segunda parte de este pasaje. La verdad te hará libre. Es más, de hecho, mis hermanos, en una universidad, no voy a decir su nombre, pero en una universidad de nuestro país, mis hermanos, una universidad privada, ese es su lema: la verdad te hará libre. Pero no les gusta, mis hermanos, a muchas personas la primera parte de este pasaje. La primera parte dice, la verdad. Si permaneceres en mi verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces la verdad, que es la palabra de Dios, te hará verdaderamente libre, libre. Así es que, mis hermanos,
No se puede separar el versículo 31 del 32 de este versículo. Unos quieren la verdad, pero no la verdad de Dios. Pero olvidan que Dios es la fuente de toda verdad. Así es que, mis hermanos, para ganar la batalla debemos tener el Espíritu de Dios y sus palabras en nuestro interior. La octava verdad, mis hermanos, la octava verdad. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Nuestra meta debe ser aprender a pensar como Jesús. Aprender a pensar como Jesucristo, mis hermanos. Esa es nuestra meta. ¿Saben por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí en los cultos, las reuniones de oración? ¿Por qué tenemos reuniones? Por una razón, mis hermanos. Porque cada vez que nos reunimos nos estamos animando también, examinamos la Escritura, oramos, tenemos un estudio bíblico y entonces comenzamos a aprender como Jesús. Ese es nuestra meta y Jesucristo es nuestro modelo para un pensamiento saludable, mis hermanos, para un pensamiento feliz y santo, completo, mis hermanos. Jesucristo es nuestro modelo, es Jesucristo. Así que, mis hermanos, es nuestro modelo. Dice la Escritura, Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, dice, del mismo pensamiento. Aprendan a pensar como Él, mis hermanos. No quiere decir esto que Jesús no tuvo problemas, no. Tuvo problemas, como dice el pasaje. Padeció por nosotros en la carne. Jesús. ¿Eso implica que tú y yo vamos a padecer? Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero debemos armarnos del mismo pensamiento, la misma actitud, mis hermanos. La misma actitud. La verdad es que alguien puede pensar, es que Jesús la tuvo fácil, solo fue tentado 3 veces, ¿no? Eso pensaba yo cuando era niño, mis hermanos. De verdad lo pensaba, solo tentado 3 veces. ¿Y uno? No, mis hermanos, dice la carta a los Hebreos que fue tentado en todo como nosotros. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Pero, mis hermanos, la verdad es que Jesús pasó por todo esto y debemos aprender a pensar como Él. Como dice Filipenses, mis hermanos, la palabra de Dios allí en Filipenses dice lo siguiente, mis hermanos. Dice la Escritura, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa manera de pensar. Así es que, mis hermanos, debemos entender esto. Ahora, nuestra meta es aprender a pensar como Jesús. Y quiero terminar esta predicación, mis hermanos, viendo la última verdad, la novena verdad. Vamos a ver la novena verdad, mis hermanos, este pasaje. Dice, mis hermanos, esta novena verdad. Dice aquí, 9.9, mis hermanos. Repensar nuestras vidas para pensar como Jesús, a esto se le llama arrepentimiento. Se le llama arrepentimiento, mis hermanos. Esta palabra está en la Biblia, mis hermanos, una palabra griega. Ustedes se acuerdan, seguramente lo saben. Y es esta palabra, mis hermanos, metanoía. La palabra arrepentirse en la Biblia es metanoía. Es una palabra compuesta. Meta significa cambiar. Algo que se voltea, algo que se le da la vuelta, mis hermanos. Por ejemplo, está uno así y es meta, entonces estoy del otro lado. Algo que cambia, algo que se voltea, mis hermanos. Y nous, N-O-U-S, mis hermanos, es una palabra que significa mente. Mente. Entonces, ¿qué significa metanoía? Lo que está escrito en la Biblia, cuando leemos la palabra arrepentirse, arrepentimiento, es eso, mis hermanos. Es un cambio de pensamiento. Arrepentirse es eso, es un cambio de pensamiento, mis hermanos. Un cambio de mente.
Eso es lo que significa arrepentirse, mis hermanos. Muchas personas piensan que arrepentirse significa dejar de hacer cosas malas. Pero, mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra. Mis hermanos, no es el fruto, la conducta, mis hermanos. Arrepentirse es un cambio de mente. Uno comienza a hacer otras cosas porque uno está pensando de manera diferente, distinta, mis hermanos. Uno pensaba así, entonces ahora piensa de otra manera. Si maltrataba a mi esposa, ahora no. Ahora pienso de otra manera. Ahora la enaltezco, ahora la cuido y la protejo. Si antes hablaba así de una manera sucia, ahora hablo de otra manera porque tengo un cambio de mente. Es eso, mis hermanos. Y eso produce cambios en toda la vida. Cambios. Y eso es lo que Jesucristo desea de ti y de mí. Eso produce cambios en nosotros, mis hermanos. ¿Saben? Cuando yo me arrepentí de mi pecado, mis hermanos, viví el cambio más positivo en mi vida. El cambio más positivo, mis hermanos. La manera de pensar, mis hermanos, y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos, verdaderamente. Así es que, como dice en Hechos 3:19, mis hermanos, así que arrepentíos, dice el pasaje. Arrepiéntanse, es decir, cambien su mente, su manera de pensar y vuélvanse a Dios, dice el pasaje. Conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de alivio, tiempos de avivamiento en la presencia del Señor. Les pregunto, mis amados hermanos, ¿necesitas descanso en tu vida? ¿Necesitas tiempos de refrigerio? ¿Hay alguien aquí que necesita recuperar el gozo, la alegría de vivir? ¿Hay alguien aquí que necesita avivamiento en su espíritu porque está como seco en su vida? ¿Sabes de dónde viene esto? Este descanso, este avivamiento, este renovarte, este refrescarte, esta revitalización de tu vida. ¿Sabes cómo? Arrepiéntete. Cambia tu mente. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Debes tener un cambio de mente. No vas a poder cambiar de conducta si no tienes un cambio de mente. No vas a poder dejar de decir las cosas que dices, ni la manera en que actúas si no tienes un cambio de mente. Y no pienses en otras personas, piensa en tu propia persona, en tu propia vida. Piensa en eso. Arrepiéntete. De verdad, mis queridos y amados hermanos, les invito de verdad a que repiensen su vida. Pues mucho de lo que uno piensa, mis hermanos, está equivocado y además está en contra de la palabra de Dios. Y uno está como en una prisión autoimpuesta, mis hermanos, donde Dios no quiere que ninguno esté. Uno está en una prisión muchas veces, mis hermanos, atado a sus propios pensamientos pecaminosos. Y lo que Dios desea es liberarte de esa prisión en la que estás viviendo. Así es que déjame decirte la última cosa, el último pasaje que vamos a revisar. Apocalipsis 2, del versículo 2, 4 y 5. Es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y aquí en este libro el Señor Jesucristo envió una carta a 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias, mis hermanos. Una de estas iglesias era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia era una iglesia con un legado importante. Fue fundada por el mismísimo apóstol Pablo. Fundó esta iglesia. Tenía un buen pedigrí, ¿no es así? Un buen pedigrí. Por eso, mis hermanos, el apóstol escribió una carta a esa iglesia, la carta a los Efesios. Es más, esta iglesia, mis hermanos, fue pastoreada por un joven que Pablo entrenó, Timoteo. Era una iglesia, mis hermanos, podemos decir, de clase mundial. Su fundador y su pastor, mis hermanos, una iglesia que hacía historia, una gran iglesia. Y a esta iglesia, el Señor Jesucristo le dice aquí en el versículo 2, mis hermanos, conozco tu
obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Conozco tus obras. Sé que has hecho mucho bien en el mundo. Sé que has hecho buenas cosas. Sé que trabajas duro, que sirves al Señor haciendo lo correcto. Conozco tu perseverancia, que sigues perseverando. Pero en el versículo 4, dice el versículo, mis hermanos, si lo ven en la pantalla o en sus hojas, dice, sin embargo, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. ¿Saben, mis hermanos? Eso debe partirle el corazón a cualquier creyente. Una iglesia que deja su primer amor. Un creyente que deja su primer amor. Jesús le está diciendo a esta iglesia, sabes, tienes buenas cualidades, pero sabes, ya no me amas como solías hacerlo. Has perdido tu pasión por mí. Haces lo que es bueno, pero has olvidado tu amor por mí. Y eso duele, porque ya no me amas como antes. Yo te pregunto a ti, ¿amas a Jesús como antes? ¿Verdaderamente lo amas? ¿En algún momento de tu vida has estado tan cerca de Dios como estás ahora? O si recuerdas, es que antes estaba cerca de Dios, pero ahora no estoy cerca del Señor y no lo amas. Admitirás que alguna vez estuviste muy cerca de Dios, pero ahora no estás cerca de Él. ¿Sabes lo que tú necesitas? Lo que necesitas es tener un cambio de mente. Debes tener una renovación en tu mente, un avivamiento, una refrescada en tu vida. Y sabes, todo esto viene por renovar tu mente. Así que dice el pasaje, voy a continuar leyendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a practicar lo que antes hacías. Déjenme hacer una pausa. Aquí hay 3 pasos. Y hay 3 pasos aquí que nos pueden servir en 2 cosas muy importantes. ¿Quieres revitalizar tu matrimonio? ¿Verdaderamente quieres revitalizar tu matrimonio? ¿Te preguntas, ¿has perdido el primer amor con tu pareja? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Ya no hay el mismo fuego en tu matrimonio que solías tener? Entonces debes hacer esto. ¿Cómo restauras ese amor? ¿Cómo restauras ese amor? Piensas, es que ya no amo a mi esposo como antes, ya no amo a mi esposa. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo que dice el pasaje. Recuerda, ¿lo ven? Dice ahí el pasaje, mis hermanos. Recuerda. Así dice. Recuerda. ¿Por qué fue que te casaste con ella? ¿Por qué fue que te casaste con él? Recuérdalo. ¿Por qué? Porque se quedó contigo en las buenas y en las malas. Y allí estabas. Recuerda, recuerda. Recuerda lo bueno y luego elige olvidar lo malo. No recuerdes lo malo, recuerda lo bueno y elige olvidar lo malo. Segundo lugar, ¿qué debes hacer? Además de recordar, arrepiéntete. Es decir, cambia tu mente. Empieza a actuar amando y pensando amar. Pensando amar. Los sentimientos vienen después. Muchas veces queremos que vengan los sentimientos. No, los sentimientos vienen después. Pero comienza a actuar. ¿Sabes? Es más fácil hacer que sentir. Así es que comienza a hacer. Deja de ser crítico, deja de ser duro, deja de ser molestoso o molestosa con tu esposo. Cuando lo veas, trátalo bien o trátala bien. Así es. Y luego, ¿qué debes hacer? Vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Recuerda, dice, arrepiéntete y luego
Vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. ¿Recuerdas las cosas que te enamoraron? Y que no hacías cosas para molestarlo o molestarla, pues deja de hacerlas. Comienza a hacer las cosas que le agradas. Ya ni tienes citas ni sales con tu esposa o tu esposo, pues vuelve a hacerlas. Ahora, esto que les he dicho para los matrimonios, mis hermanos, es lo mismo para amar a Jesús. Exactamente lo mismo. Recuerda, arrepiéntete y luego comienza a hacer las cosas que hacías con Cristo. ¿Recuerdas cuándo conociste al Señor? ¿Cuándo aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando abrías la palabra de Dios y querías leer más y más y más y querías orar? ¿Recuerdas eso? Cuando sentías esa emoción, eso especial en tu corazón y tu tiempo con Cristo era de lo mejor, fresco y nuevo. ¿Recuerdas eso? Y luego tienes que arrepentirte, decirle al Señor: mi Dios, he dejado que mi mente divague en todo excepto en ti. Cambia mi mente, Señor. Quiero que sepas que tú eres el número uno en mi vida, que tú eres lo mejor, que tú eres mi más alto propósito. Y luego comienza a hacer las cosas del principio. ¿Qué debes hacer? Comienza a orar si no lo has hecho. Comienza a leer la Biblia. Comienza a hablar de otros con Cristo. Comienza a estudiar la palabra con otros. Comienza a depender y confiar en el Señor. Comienza a hacer esto. Y ¿sabes? Habrá un nuevo comienzo en tu vida. ¿No tienes tu primer amor para el Señor? Comenzarás a hacerlo, pero hay que hacer estas tres cosas. Recuerda lo que sentías, lo que hacías. Comienza a arrepentirte y luego comienza a hacer las cosas que hacías al principio. Es eso. Si tú necesitas un nuevo cambio en tu vida, ¿te acercarás al Señor? Si tú no te sientes con fuego en tu interior, como hablaba en una predicación pasada, comenzarás a hacerlo nuevamente. Si tú ahora estás frío o tú estás viviendo cosas alejado de Dios, vienes sí al culto, vienes al templo, pero vives como si no fueras creyente, comenzarás a arrepentirte y te acercarás a Cristo ahora. Quiere el Señor que sí, que todos nosotros, tú y yo, lo podamos hacer. Pero también quiero decir esto: si tú no has abierto tu vida a Jesucristo y no conoces verdaderamente a Cristo, es el momento que le digas: Señor Jesucristo, quiero que vengas a mi vida y cambia lo que tengas que cambiar, porque ya no puedo vivir como estoy viviendo. Porque si lo haces con tus propias fuerzas, no podrás hacerlo. Vas a fracasar. Pero si te acercas a Cristo, quiero decirte que tu vida va a cambiar. Les invito a que oremos, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Mi Señor, mi Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. Y, Señor, tú nos has alcanzado a nosotros, no nosotros a ti. Es al revés. Tú has dispuesto todo lo necesario para que vivamos para ti y tengamos una vida diferente, distinta. Gracias, Señor, gracias. Alabado seas. Señor, estamos aquí, todos nosotros y incluso aquellos que nos están acompañando en redes sociales. Te pido, mi Señor, que cambies lo que tengas que cambiar en cada uno. Quizás alguno está en una prisión autoimpuesta. Quizás alguno necesita ser liberado de sus pensamientos, de sus rencores, de sus hábitos, de sus conductas y palabras. Quizás alguien necesita la verdadera libertad que tú puedes ofrecer a través de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Mi Señor eterno, te pido que trabajes en la mente de cada uno de nosotros. Trabaja, mi Señor.
Trabaja, trae a nuestra mente los pensamientos que quieras que pensemos. Trae a nuestra mente todas aquellas cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Trae a nuestra mente, mi Señor, heridas, para que las traigamos a tus pies y tú las sanes. Trae a nuestras mentes los dolores, para que tú los alivies, mi Señor, y podamos hacerlos conscientes. Pero, mi Señor, no solo esto. Por favor, llena con tu Espíritu. Llena con tu Espíritu cada vida. Padre Celestial, da victoria a través de tu Espíritu, llenando cada vida aquí, mi Señor. Por favor. Y también llena cada mente con tu bendita palabra. Haznos, por favor, permítenos que mis hermanos y yo seamos ávidos lectores de tu palabra, memorizando tu palabra, meditando en tu palabra, leyendo tu palabra, estudiando con profundidad tu palabra, para que nuestra mente sea cambiada y transformada. Porque estas son las cosas que tú utilizas para, Señor, transformarnos. Por favor, mi Dios, hazlo en nosotros. Quizás alguien tiene que cambiar cosas, hábitos, palabras, conductas. Señor, comienza a hacer este cambio en la mente de cada uno. Quizás alguien está peleando en sus relaciones. Pues comienza, mi Señor, cambiando la mente. Comienza cambiando mentes. Hazlo, mi Señor, en mis hermanos y en mí, en esta iglesia. Que esta iglesia, mi Señor, sea una iglesia verdaderamente santa. Que cada creyente aquí, mi Señor, sea un creyente con su mente transformada, mi Dios. Y Padre, sobre todas las cosas, concede que nunca, nunca, mi Señor, perdamos nuestro amor por ti. Nunca, mi Señor. Permítenos crecer en amarte más y más, en depender más de ti, mi Señor. Finalmente, Señor, si alguien no ha tenido una experiencia con Jesucristo, permite que pueda tenerla hoy. Que en esta mañana pueda acercarse a Cristo Jesús y tomar la decisión de acercarse a Jesucristo y tomarlo como Señor y como Salvador. Gracias, mi Señor. Bendice esta tu iglesia. Guarda a cada familia, a cada varón, mi Señor. Permite que puedan ser líderes en sus hogares, cuidando, protegiendo a sus familias. Que cada hermana pueda, mi Señor, allí en su hogar, Padre Celestial, apoyar a sus maridos, velar junto con sus maridos por los hijos. Que sean un equipo, mi Señor, cuidándose y amándose. Te pido por los hijos de cada uno de mis hermanos, sus nietos. Te pido, Padre Celestial, que tu mano bondadosa esté con cada uno, que el alimento no falte, que el vestir tampoco, pero sobre todo, mi Señor, que no falte tu santa presencia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Sostén, protege y guarda. Sobre todo aquellos de nuestros hermanos que están enfermos ahora. Nuestra hermana Toñita que está en el hospital y nuestros demás hermanos que están enfermos. Guarda, mi Señor, por favor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. ¿Y por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Se dan un abrazo con el que están atrás o adelante. Hoy vamos a terminar de esta manera. ¿Por qué no se dan un abrazo, mis hermanos? Quizás no has abrazado a tu esposa. Abrázala.